Hola, mi nombre es José Monserrat. Este objeto de aprendizaje versa sobre el concepto de balance de potencia, o Lin-Valle. El objetivo es comprender cuál es el concepto de balance de potencias y ser capaz de calcular la potencia recibida por parte de un terminal. El escenario que tenemos en mente consiste en un transmisor y un receptor. Es un escenario muy sencillo. Al final, este equipo transmisor dispone de un equipo de potencia que rinde una potencia PTX, tiene un cableado que llega hasta la antena, que supone unas pérdidas en transmisión LTX, y dispone también de una antena transmisora con una ganancia GTX. Dentro de este concepto de pérdidas pueden haber distintos elementos, como duplexores, acopladores, etc. Todos ellos impondrán una serie de pérdidas que vienen marcadas por el fabricante. A la salida de la antena dispondremos de una potencia radiada. Esta potencia radiada se propagará y sufrirá unas pérdidas de propagación LP. Dentro de estas pérdidas de propagación incluimos el efecto del camino, las pérdidas de propagación por el trayecto, dependientes de la distancia. Incluimos también el shadowing, que es el efecto producido por el sombreado de objetos grandes. Incluimos también el desvanecimiento por el fast fading. Al final es un parámetro de pérdidas. En recepción, en el receptor, se dispondrá de una antena, que también dispondrá de una ganancia en recepción. Y existirá también un conjunto de elementos que impondrán pérdidas, como cableado, etc. Estas pérdidas son las pérdidas en recepción. Finalmente, el fabricante nos indicará que este equipo funciona convenientemente siempre que el nivel de potencia recibido en bornes de la antena, es decir, tras la antena, tras esta ganancia y estas pérdidas propias de la antena, tiene que ser mayor o igual a la sensibilidad del equipo S. Normalmente esta sensibilidad viene marcada en dBms, será la unidad de trabajo. Y esto introduce ya la idea de que normalmente el balance de potencias se evalúa en unidades logarítmicas. Bueno, finalmente, si estuviéramos hablando de unidades lineales, lo que diría es que la potencia recibida en el equipo terminal, esta potencia recibida, sería igual a la potencia transmitida multiplicando por todos los elementos de ganancia y dividiendo por todos los elementos de pérdidas. El problema es que al trabajar con multiplicadores y divisores las operaciones se complican. Por ello pasamos a unidades logarítmicas. En unidades logarítmicas la potencia recibida será igual a la potencia transmitida más la ganancia en transmisión menos las pérdidas en transmisión menos las pérdidas en propagación más la ganancia del receptor menos las pérdidas en el receptor. Fijaos que lo que hemos hecho ha sido ir recorriendo elemento a elemento esta cadena de transmisión desde la potencia transmitida, pasando por las pérdidas, ganancia, pérdidas. Es seguir este balance de potencias y apuntarlo directamente. Fijaros que esta potencia de transmisión podría estar en distintas métricas, pero lo más normal es que esté en dBms. Esta ganancia siempre va medida en dBs, es algo relativo. Las pérdidas también van medidas en dBs, son adimensionales. La ganancia en recepción también va medidas en dBIs, que es una unidad que hace referencia a ganancia respecto a la antena isotópica. Esto también sería medido respecto a dBIs. Y las pérdidas del receptor de nuevo van medidas en dBs. Fijaros que al final el único de estos elementos que tiene unidad es la potencia que está en dBms, por lo tanto la potencia de recepción está medida en dBms. ¿Qué es lo que tendrá que ocurrir? Que esta potencia de recepción tendrá que ser mayor o igual que la sensibilidad del equipo para que esto funcione. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, la potencia transmitida por el equipo es de 43 dBms, lo que es igual a 20 vatios. Las pérdidas de transmisión del equipo incluyen las pérdidas del cable y las pérdidas del duplexor, son de 3 dB. La ganancia en transmisión de la antena es de 17 dBi. Estos son datos del fabricante. Las pérdidas de propagación no se conocen. La ganancia en recepción del equipo que vamos a utilizar como receptor
es de 0 dBi. Es una antena isotópica sin ganancia. Y las pérdidas en recepción del equipo son de 1 dB. El equipo, finalmente, deberá trabajar con una sensibilidad que es de menos 100 dBm. Realicemos el balance de potencias. La potencia transmitida menos, bueno, vamos a introducir primero la ganancia en transmisión, menos las pérdidas en transmisión, menos las pérdidas de propagación, más la ganancia en recepción de la antena, menos las pérdidas del receptor, tendrá que ser mayor o igual que la sensibilidad. Eso quiere decir que 43 dBm más 17 dBi menos 3 de cables y conectores menos las pérdidas de propagación más 0 menos 1 tendrá que ser mayor o igual que menos 100 dBm. Si realizamos la suma de estos elementos, me sale 60 menos 4, 56. Las pérdidas de propagación mayor o igual que menos 100. Eso quiere decir que las pérdidas de propagación, si pasamos convenientemente los datos, tendrán que ser menor o igual que 156 dB. Fijaros que este es el modus operandi convencional en un análisis de Lean Budget, porque lo que nos está fijando es el máximo alcance de ese equipo. El equipo transmisor podrá transmitir siempre y cuando haya una distancia tal que las pérdidas máximas sean menores a estas pérdidas de 156 dB. Por lo tanto, podemos sacar el radio de cobertura. ¿Cómo? Pues conociendo una ecuación de pérdidas, como por ejemplo la ecuación de Kumura-Hata, que dice que las pérdidas son 140 más 10 por el logaritmo en base 10 de la distancia en kilómetros. Perdón, más 40 por el logaritmo de base 10 de la distancia en kilómetros. De aquí podremos despejar, conociendo que estos son 156, cuál es la distancia máxima o el radio de cobertura del sistema. En resumidas cuentas, el balance de potencias es un cálculo muy sencillo. Solamente hay que analizar término a término todos los factores que influyen en la potencia recibida por el equipo. La potencia del balance de potencias está directamente relacionada con el cálculo del alcance máximo de un sistema. Es decir, utilizando este análisis sencillo, podré determinar cuál es el radio máximo de cobertura de un transmisor inalámbrico. Pues sin más, me despido. Un saludo y adiós.